Muy buenos días con todas y todos. Y gracias por su espera. Y intentando ser puntuales justamente con el evento que hemos estado promocionando. Tenemos justamente pues, este webinar gratuito, modelos de autopsia psicológica basado en perfilamiento o perfilado indirecto de la personalidad, hoy siendo 25 de mayo, 10 de la mañana, hora Ecuador, y con los diferentes cambios horarios. Agradecerle a la doctora, a quien la vamos a presentar en unos momentos más, porque realmente restar o esta inversión que hace la doctora con nosotros de su tiempo, eh, estando siempre en constante eh, actividad académica, entre otros, justamente del tema pericial también, pues sabemos que hace un gran esfuerzo y eso siempre es loable, al igual que cada una de ustedes, que en un día sábado es un tiempo de espacio de familia, de, de descanso y otros, pues estamos acá conectados. Solamente antes de poder presentar a la doctora, pues me gustaría simplemente hacer un momento de poder indicar algunos aspectos de nuestras entidades que estamos acá colaborando. Y en este caso, pues vamos a hablar de Mental Corp, que pues realiza algunas actividades en el tema de la psicología jurídica y forense y que se ha centrado mucho en el tema de psicometría, pero también estamos siempre pendientes también de las ciencias forenses y este es un gran ejemplo, teniendo a la doctora María José Garrido, pues para realizar esta actividad, ¿no? Importante también indicar que algunos eventos sincrónicos y asincrónicos que hemos podido realizar, pues nos permiten estar pendientes de este aspecto como tal. Y, y también informar que, pues, gracias a la colaboración que hemos ido realizando juntamente con Rigetti Capacitación, que pues, nos brinda justamente este espacio a través de su Zoom, y RECIPS, justamente dos entidades, chilena y peruana en este caso, pues nos permiten llegar a Latinoamérica, Iberoamérica, pues con mayor cantidad de información, con algunos cursos, ¿sí? Y posteriormente un congreso de actualización de psicología jurídica y penitenciaria, en la que pues también estamos conversando con la doctora Garrido para que nos pueda colaborar con una ponencia. Y finalmente, para terminar estas cuñitas comerciales, la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, de la que soy director científico como tal, y representando a Ecuador, pues les hace también una cordial invitación para que pudieran afiliarse, ¿no? Para quienes son profesionales de la psicología jurídica y forense, y pues invitarlos al Congreso, al 23º Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense, en donde pues se estará hablando sobre también el tema de la autopsia psicológica y con un representante pues de Chile, y muy connotado pues el doctor Ceballos Espinosa, ¿sí? Que es pues autor de varios artículos científicos sobre la temática también, ¿no? Y pues de todas maneras invitados a México, que puedan estar en Nayarit, este lugar emblemático y con unas playas paradisíacas increíbles y que podamos seguir eh, avanzando y actualizando información teórica y otros al respecto. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar justamente de la autopsia psicológica, ¿sí? Y pues para ello vamos a tener a la doctora María José Garrido, ¿sí? Antón, eh, quien daré una breve semblanza muy corta, pues mucha gente ya la conoce como tal. Doctora en psicología, pues es profesional que ha trabajado en Guardia Civil, es jefa del área de estudios, y había estado colaborando con la Secretaría de Estado de Seguridad, pues diversas eh, colaboraciones en entidades del tema policial especialmente, ¿sí? Y pues su experiencia profesional
como jefa del área de estudios en la Secretaría de Estado de la Seguridad y psicóloga profesora del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, y su alta trayectoria pues, le ha permitido pues, realizar diversos estudios, entre ellos pues esto obteniéndolo justamente de su perfil de Lainez, donde yo tuve la suerte de contactarle inicialmente hace varios años. Doctora, hay mucho más que decir, por supuesto, probablemente nos haya faltado algunos temas, pero lo importante es tenerla acá y aprender de usted y de este modelo. Bueno, pues muchísimas gracias, Edgar Poveda. Para mí es un placer. Buenos días a todos y a todos. Buenos días allí, buenas tardes aquí en España. Y como estaba comentando, muchísimas gracias, Edgar, por invitarme a compartir, como siempre digo, mis conocimientos, pero sobre todo mi experiencia en este tema tan importante y tan interesante que es para la reconstrucción siempre psicosocial de los SOS, como es las utilidades de la autopsia psicológica. Muchísimas gracias, Edgar, también para invitarme para compartir con todos ustedes mis conocimientos, sino también por acercar, ¿no? Acercar con nosotros a Latinoamérica. Precisamente estaba mirando ahora dónde es el congreso que tienen ustedes en octubre. Yo estoy recién aterrizada de México y no puedo decir cosas más que bonitas de todo lo que es Latinoamérica en general y México en particular, que bueno, la verdad que yo siempre soy de las personas que piensan o que comparten la máxima de que todos aprendemos de todos. Con lo cual yo hoy espero no solamente que aprendan, sino que también les genere el gusanillo de aprender un poquito más, porque yo lo que voy a hacer en este webinar es resumir un poquito todos los contenidos que he preparado, diseñado con mucho cariño y por supuesto, con mucho esmero para compartir, para aprender y difundir allí a Ecuador sobre el estudio de los casos, como me han puesto en la portada, estudio de los casos de violencia de género con resultado mortal en España, que es el fenómeno delictivo donde hemos utilizado la autopsia psicológica no solamente para esclarecer, realmente esclarecer, ya están esclarecidos, para entender, para profundizar, para escarbar y, sobre todo, para diseñar políticas preventivas en función de las realidades, que sin estas autopsias psicológicas, sin este conocimiento exhaustivo de lo que está pasando, muy difícilmente desde escritorio, como dicen allí en Latinoamérica, o desde moqueta, como decimos aquí en España, se pueden diseñar las políticas preventivas. Antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeña presentación de mi persona, simplemente para contextualizar mezcla un poco, como me han presentado antes, policía, psicóloga, que yo creo que es interesante porque me permite pecar quizás de vanidosa a la hora de comentar esas dos boinas, esos dos perfiles que son tan importantes y tan complementarios cuando hablamos de fenómenos delictivos tan emocionales como los homicidios, como es la violencia de género, como son los delitos contra la libertad sexual en el marco intrafamiliar, que hay un de variables que ejercen influencia, variables ajenas al mundo criminológico, al mundo policial, que son las variables psicológicas y emocionales y afectivas, que muchas veces están en la base. Esas dinámicas relacionales, qué importantes son. Como muy bien me ha presentado de manera sobresaliente don Edgar, yo soy comandante de la Guardia Civil, llevo más de 20 años trabajando, sirviendo, ¿no?, a mi país como Guardia Civil. He estado destinada en diferentes unidades, pero quizás la que más me define es donde he invertido más tiempo, que es en Policía Judicial, que es una de las especialidades de la Guardia Civil que tiene como objetivo esclarecer los delitos y atrapar, si se puede decir así, a los que nosotros llamamos malos, a los delincuentes o a los victimarios en el mundo de la criminología. Y he estado destinada dentro de la Policía Judicial en una sección pequeñita, pero pequeñita, muy significativa, una sección que se llama Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo, nutrida de psicólogos y de criminólogos, que lo que hacíamos es aplicar la psicología o los saberes de la psicología y de la criminología en la investigación criminal. Temas de testimonios, temas de interrogatorios, temas de perfilado, todo aquello que
tan importante ocurre en nuestro cerebro y en nuestra conducta y puede llegar a ser tanto determinante en un comportamiento a veces preocupante y a veces delictivo. Prácticamente he estado toda mi trayectoria profesional en policía judicial aplicando estos conocimientos, sobre todo por siendo un poco reduccionista, por reducir las dos grandes áreas, he estado esclareciendo delitos contra las personas, violencia de género y delitos contra la libertad sexual principalmente, pero luego al mismo tiempo investigando de manera podemos hacer mejor un interrogatorio, conociendo la personalidad de las personas a las que vamos a entrevistar, porque siempre cuando interaccionamos con alguien nos interesa saber cómo es ese alguien para diseñar la mejor aproximación. Y en esto vinculo ya con mi segunda boina, que es la boina un poco académica. Yo siempre he estado vinculada con la universidad, estudié psicología antes de entrar en la Guardia Civil y me doctoré estando en la Guardia Civil validando los protocolos de valoración del riesgo de violencia. Mi tesis fue una tesis psicométrica, una tesis que validaba los protocolos en términos de robustez, validez, características psicométricas. Y lo que quiero decir con esto es que en esta unidad donde yo he trabajado como psicóloga criminalista, hemos estado muy vinculados con la universidad porque consideramos que el conocimiento científico tiene que venir de manera paralela a la investigación para dotar no solamente de esa solidez, ¿no? Cuando vamos a los juzgados a presentar nuestros informes, es verdad que no es lo mismo decir que eres psicóloga o que eres simplemente policía o guardia civil, que eres doctora en psicología comandante de la Guardia Civil. Le da un valor añadido, pero además es que es cierto que toda metodología es cuando te doctor, bueno, pues lo intenta hacer lo más científica posible y además desde un punto de vista muy funcional, que es un poco lo que viene este webinar y lo que presentamos en esta maestría. Vamos a ver aspectos muy prácticos, muy funcionales, pero muy útiles para obtener la máxima información posible de un fenómeno delictivo. En este caso lo vamos a centrar en homicidios de pareja, pero con la máxima rigurosidad, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente esa es mi presentación. Como me ha presentado bien el doctor Edgar, estoy en Secretaría de Estado, estoy en un rol, en una posición más de estrategia, pero es verdad que sigo aplicando todo lo que he aprendido y sigo haciendo estudios donde aplico la autopsia psicológica en temas de feminicidio, porque actualmente estoy llevando todo lo que es el área de estudios enfocados especialmente en violencia de género, en violencia sobre la mujer. Entonces llevamos una línea muy interesante de homicidios y de violencia de género, con lo cual seguimos autopsiando con la metodología y las herramientas, las tácticas y las técnicas que van a ir exponiéndose poco a poco en esta maestría. Quizás no lo aplicamos de manera tan exhaustiva como el proyecto que vertebra un poco toda esta maestría, ¿no? que es la autopsia de casi 400 casos de homicidios, 200 homicidios, 270 no letales. Ahora actualmente autopsiamos aquellos casos que nos llaman más la atención porque había denuncia previa, sin embargo el hombre ha terminado matando a la mujer. Entonces interesa saber qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Aquí en España tenemos un dicho que es de hay que bajar al barro, hay que bajar a la mina para saber exactamente por qué este hombre, yo siempre digo esta frase, por qué este hombre determinado mata a esta mujer determinada en este momento determinado, después de 20 años de matrimonio o después de una relación aparentemente normal, sin denuncias, sin antecedentes, no solamente de violencia de género, sino sin ningún tipo de antecedente. ¿Qué es lo que ha pasado por su cabeza para que se proyecte su comportamiento y en un momento determinado, con un arma de oportunidad, haya matado a una mujer? Y bueno, básicamente esa es la presentación. Actualmente, como comentaba, autopsiamos los casos que nos llaman más la atención por las cosas o por los aspectos que les he comentado, pero utilizando absolutamente la misma metodología que es la que explicamos o es la que explico en esta maestría. Esta maestría que la he organizado o estructurado en 4 puntos fundamentales que se corresponden con 4 clases. En primer lugar, una pequeña introducción a la autopsia psicológica. ¿Por qué es importante la autopsia psicológica y especialmente en un fenómeno delictivo?
tan importante, ya no solamente porque estamos hablando de los feminicidios, homicidios de pareja, violación de uno de los artículos más importantes de todas las 6 constituciones del mundo, que es el derecho a la vida, sino porque además, yo no sé en el resto del mundo, pero en España hay un interés muy, 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 muy importante, muy político, por estudiar para intentar diseñar políticas preventivas en este fenómeno, que son la violencia de género en particular, la violencia contra la mujer en general. Entonces, explico en la primera de las clases, explico en esta maestría la importancia de la autopsia psicológica como método de reconstrucción psicosocial de un hecho delictivo, de un fenómeno delictivo, insisto, que en nuestro caso son los casos los casos mortales de violencia de género o de homicidios de pareja. ¿Y por qué es importante utilizar la autopsia psicológica en estos casos? Yo también siempre lo digo, ¿no? Porque me imagino que con el resto no iba a decir del mundo, quizás es un poquito ambicioso, pero yo por lo menos los países que conozco, ¿no? Especialmente Europa, los homicidios de pareja son fenómenos delictivos muy fácilmente, que se esclarecen muy fácilmente, con todo el respeto. Porque la función de las fuerzas psicopresivas es a la disposición judicial toda la información que de pareja se elimina automáticamente de presunto. Hay un hecho, hay un amor y un asesinato, pero policialmente ya está resuelto, siempre se investiga, se recoge el testimonio de los posibles testigos que han podido visionar o visibilizar hechos de fotografía, de manera yo siempre aplaudo a los oficiales del delito, etcétera, y se arma el atentado policial de la mejor forma posible, la más riguroso posible, y se entrega a la autoridad judicial. Pero la mayoría de las veces, en un tercio, según la comunidad científica, un tercio de los casos, el hombre se entrega, el victimario se entrega. En otro tercio, que además son regularidades que se repiten cada año, se suicida. Y en el otro tercio restante, la verdad que no nos encontramos con mucha conciencia criminal, ni con mucho planeamiento, ni planificación de los hechos. Nos encontramos con la mayoría de los casos, por supuesto todos, porque no me gusta exagerar y tampoco podemos compararlos como un bloque homogéneo. Sí, es cierto que con una elevada planificación nos encontramos con muchos delitos emocionales, muchos delitos afectivos, donde, como contaba al principio, hay una sinfín de variables emocionales. Puesto amigdalar, donde intervienen mucho las variables de personalidad. De hecho, vemos un perfil que se repite con regularidad, que son hombres con tendencia al neuroticismo, ustedes psicólogos, psicólogas, hombres que se comen mucho la cabeza y si esto y si lo otro, y ahora está aquí, ya está en línea, y ahora se ha echado un nuevo novio, y ahora me ha dejado. O sea, personas que tienen muy activada la rama simpática del sistema nervioso que se proyecta a nivel de rumiaciones, a nivel cognitivo, y también vemos que en combinación con un rasgo de personalidad que es la introversión, las personas introvertidas tienden a esconder, permítanme ustedes que hable un poco coloquialmente, a tragarse las frustraciones, la rabia, las rumiaciones. Y eso en psicología, saben, son psicólogos y psicólogas en la mayoría, los llamamos las bombas de relojería. Bombas de relojería que ante un estímulo discriminante puede ser cualquiera. Nosotros psicólogas hemos dos personas hablando con alguien por teléfono a horarios intempestivos, la ruptura, factor de riesgo, de me separar, me voy a divorciar. No, estoy llamando al abogado o tengo hechas las maletas, pues se convierten en estímulos precipitantes que, como su propio nombre indica, pues precipitan la conducta violenta. Y luego ya entra un bucle que, como muchos de los asesinos, muchos de los en los establecimientos penitenciarios. Hola, disculpe, Sí, Paula. se le, se le escucha súper mal, se le escucha cortado y de repente con desfase. De hecho, se le estaba hablando en el chat por lo mismo. Sí, me Pues disculpas, yo también he pedido levantado la mano por el celular y parece que algún problema del audio.
estimada María José. No sé Yo les... si retiramos la cámara un momento para darle como más ¿De potencia al acuerdo? tema de audio, que esto suele pasar. ¿De Yo estaba acuerdo? escuchando al menos desde el celular, que a veces es más fácil, pero sí, se ha empezado a disminuir esto. Pues si quieren, les quito la cámara, porque yo creo que a lo mejor la cámara, ahora sin la cámara, yo les escucho a ustedes perfectamente. Sí. No puede haber problema. Yo esta mañana tuve una videoconferencia con la misma banda de internet y no tuve problemas. No sé si se me escucha ahora un poquito mejor. Mejor, para mí mejor. Perfecto. Gracias. Bueno, pues no sé si se me ha podido seguir, no se me ha podido seguir. Yo estaba comentando las bondades, ¿no? de cómo estamos utilizando la autopsia psicológica para reconstruir. No sé si se me escucha mejor, si alguien me puede dar feedback. Yo sí le escucho bien ahora. Perfecto, estupendo. Bueno, pues entonces estaba comentando, ¿no? El por qué, estaba explicando que es primero el por qué utilizamos la autopsia psicológica a la hora de reconstruir desde un punto de vista psicosocial casos o hechos dentro del paraguas del fenómeno delictivo de los homicidios de pareja, que es donde yo más he trabajado y donde más he utilizado. Bueno, un poco a modo de resumir lo que ya había dicho. Estaba comentando que a nivel policial, a nivel judicial, los homicidios de pareja se resuelven o se esclarecen de manera sencilla desde el punto de vista de la investigación policial, porque comentaba que 1/3 de los victimarios, de los autores, se tienden a suicidar, 1/3 se entregan y 1/3 observamos, gracias a la autopsia psicológica, que no existía mucho conciencia criminal, planificación, previsión, sino que encontramos un laberinto, como también comentaba, de variables afectivas, de variables emocionales, de secuestros amigdalares, que como muchas veces nos han llegado a manifestar los victimarios, los asesinos, en los centros penitenciarios, frases del tipo: no sé lo que me pasó, visión en túnel, se me fue la cabeza, no veía nada, etcétera. Entonces, bueno, el objetivo de utilizar la autopsia psicológica para estos casos es porque, como comentaba, se esclarecen fácil. Las fuerzas y cuerpos de seguridad lo que tienen que hacer es recopilar todos los datos y entregarlos a la autoridad judicial. Y la autoridad judicial es la que juzga y la que sentencia. Pero claro, para diseñar las políticas preventivas, para diseñar las campañas de prevención, incluso para las campañas de identificación de la violencia de género, no podemos utilizar ni a las víctimas, ni a los victimarios, ni a los casos como un bloque homogéneo. Hace unos años en España existía un poco la tendencia a pensar que todos los casos de homicidios de pareja venían no justificados, pero sí venían un poco se encuadraban bajo el paraguas de la violencia de género, entendida como: si no es para mí, no es para nadie. ¿De acuerdo? Un poco al concepto social que existe de la violencia de género, donde identificamos a los victimarios como celosos, posesivos, controladores. Gracias al estudio que hemos realizado con 400 casos, insisto, 400 casos, 200 letales y 200 no letales, podemos decir y podemos corroborar que existen varias hipótesis que explican, que no justifican, porque la muerte, ni la violencia, ni la agresión está justificada nunca. Pero es fundamental entender la explicación, el por qué. Porque este hombre ha matado a esta mujer en este momento determinado. Para eso hemos utilizado la autopsia psicológica como reconstrucción psicosocial de unos hechos delictivos. Entonces, la primera clase de esta maestría hablamos de qué es esa autopsia psicológica, cómo hemos adaptado todo lo que habíamos aprendido de los modelos tradicionales, cómo lo hemos adaptado a nuestros intereses, porque al fin y al cabo existen los modelos, existen las corrientes, pero luego cada uno se lo tiene que traer a su campo, decir: ¿dónde saco yo utilidad?
Pues en el primer módulo de esta maestría explicamos cómo hemos adaptado todo lo que habíamos estudiado. Siempre antes de generar cualquier aspecto, siempre hay que hacer una revisión documental que se está haciendo en España y en el mundo y extraer mejor de cada país o de cada modelo, ¿de acuerdo? Y en el primer módulo hablamos de esos por qué, esas razones de por qué es importante y por qué utilizamos la autopsia psicológica para reconstruir, ¿de acuerdo? El segundo bloque de la maestría habla del perfilado indirecto de la personalidad. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que para extraer información interesante, para explicar el por qué este hombre ha matado a esta mujer, en este fenómeno delictivo, por supuesto extrapolable a otros fenómenos delictivos, pero en el caso en el que nosotros lo hemos utilizado, hemos hecho uso de una metodología que también tengo el orgullo de presentarles, porque nació en Guardia Civil, y la denominamos el perfilado indirecto de personalidad. El perfilado indirecto de personalidad no deja de ser un procedimiento que lo que trata es conocer a través de indicadores observacionales y comportamentales cómo es la persona con la que yo estoy interactuando, cómo se viste, cómo se mueve, qué ropa utiliza, se muerde las uñas, mira fijamente, cómo es su vehículo, cómo son sus espacios privativos. ¿Es una persona que habla rápido, que habla despacio? ¿Es una persona que su cerebro necesita estimulación? ¿O es una persona que su cerebro necesita tranquilidad? Y ustedes, psicólogos y psicólogas, saben que eso atiende al rasgo de la introversión y la extroversión. Y atendiendo solamente a los rasgos de personalidad, sabemos, como buenos psicólogos, que lo que a una persona le motiva o lo que a una persona es premio, es recompensa, a otra persona le está generando castigo. Entonces, hay que saber cómo, hay que perfilar en términos de personalidad a las personas con las que estamos interactuando para diseñar una estrategia de aproximación lo más nutritiva, lo más productiva, lo más sabrosa posible en términos de contingencias. ¿De acuerdo? No es lo mismo si yo estoy en un interrogatorio y me pongo en un escenario un poco policial, criminal, que es lo que más he trabajado. No es lo mismo una persona que me está mirando a los ojos desafiante. ¿Qué me da información? Pues quizás me está dando información del que el psicoticismo lo tiene alto, que una persona que se mueve, que titula, que no te mira a los ojos, que se muerde las uñas. Mi estrategia de aproximación evidentemente será diferente. Con lo cual, esta técnica la hemos llevado al marco de la autopsia psicológica porque lo que nos interesa es sacar la máxima información para el caso, entrevistándonos con quién, con familiares, allegados y amigos, que nos dan información de la víctima, el victimario y de los hechos criminales. E insisto, importante, siempre desde un punto de vista psicosocial. Yo no voy a preguntar nada de por qué la mató o por qué considera. No. No van a ser preguntas ni criminales, ni policiales, ni judiciales. Van a ser preguntas desde el punto de vista psicosocial. ¿De acuerdo? ¿El objetivo cuál es? Extraer toda la información de familiares y amigos para poder contestar interrogantes de cómo era la víctima y cómo era el victimario. Si la madre, expareja y la compañera de trabajo con la que pasas de 8 horas me comentan que el victimario era una persona nerviosa, se comía las uñas, sufría mucho y era muy celoso, me lo voy a creer porque son regularidades y además regularidades extraídas desde un punto de vista psicosocial, porque nosotros al presentarnos siempre nos presentamos diciendo que esto es al objeto de conocer mejor el fenómeno para proteger y prevenir mejor a nuestras mujeres en este fenómeno delictivo, por supuesto extrapolable a otros fenómenos delictivos. ¿De acuerdo? Entonces, el segundo módulo lo que tratamos es explicar qué es el perfilado y sobre todo cuáles son esos indicadores observacionales y comportamentales de la personalidad que me dan feedback, me dan información de cómo es la persona, no solamente con la que estoy interactuando, sino para poder contestar interrogantes tan importantes como cómo es el perfil psicológico, criminológico y de personalidad de la víctima y del victimario. ¿De acuerdo? En los bloques trata de los informes después de cada autopsia psicológica, que aproximadamente tardamos una semana, 5 o 6 días, porque te tienes que entrevistar con mucha gente y a veces la gente sale a veces la calidad, sale de la cantidad. A veces
te vas a entrevistar con la mejor amiga, pero la mejor amiga de hace 20 años no es la que sabe tu vida actual, a lo mejor tu vida actual, tus doble vidas, tus vicios, las cosas más íntimas, no lo sabe tu mejor amiga que es con la que ibas al cole, a lo mejor al colegio, a lo mejor lo sabe pues la amiga con la que quedas los jueves para tomarte una caña, una cerveza o una horchata, que es con la que tienes ahora actualmente confianza. Entonces, muchas veces en ese proceso de búsqueda de fuentes de información, pues se demora un poquito más, con lo cual yo pondría por media que cada autopsia psicológica requiere aproximadamente 4 o 5 días en función del caso. Y luego, después de hacer todas estas autopsias, volcamos toda la información en unos informes internos a nivel policial, que pretendemos contestar interrogantes tan importantes como los que les he comentado, como es el perfil de la víctima, cómo es el perfil del victimario y las preguntas fundamentales de investigación: ¿por qué la mató? ¿Por qué en ese momento? Más importantes en términos o en función del fenómeno delictivo. ¿Se podía prever? ¿Desde qué punto de vista se podía prever? ¿Desde un punto de vista policial? ¿Desde un punto de vista judicial? ¿Desde un punto de vista psicosocial? ¿Qué hubiese pasado si esa mujer hubiese denunciado un día antes? Porque nos hemos encontrado con casos, gracias a la autopsia psicológica, nos hemos encontrado con casos, y les voy a poner un ejemplo, donde si la mujer hubiese denunciado el día de antes, no hubiese pasado absolutamente nada. Les voy a poner un ejemplo. Casos que nos encontramos todos los años, 4 o 5 casos similares. Hombres y mujeres un poco mayores, octogenarios o quizás 70, 80 años o 60, depende también del desarrollo evolutivo o el deterioro cognitivo. Nos los encontramos en residencias de personas mayores. A la mujer la diagnostican una enfermedad degenerativa o una enfermedad terminal. Y el hombre decide matarla y en algunos casos se suicida. En España es un caso de violencia de género, porque en España tenemos una ley orgánica donde la violencia de género se define como hombre que mata a la mujer víctima y una relación de afectividad. Y eso es violencia de género en España. Entonces, este hombre, que ha sido su marido durante 60 años, le ha matado para que la mujer no sufriera. ¿Es un caso de violencia de género? Jurídicamente es un caso de violencia de género. Psicológicamente, yo tengo mis dudas, tampoco voy a entrar en debate, yo tengo mis dudas. Para mí la violencia de género es un proceso continuo, en escalada, donde hay varias violencias. Pero bueno, independientemente del tema, si esta mujer, cuando hicimos la autopsia psicológica de estos casos y nos entrevistamos con familiares, allegados y amigos, le preguntamos al hijo, bueno, ¿y tu papá alguna vez insultaba, humillaba, faltaba el respeto, la pegaba? No, si mi padre adoraba a mi madre. Cuando hablamos con las mujeres que trabajan en la residencia, en los casos en los que yo los he autopsiado, preguntamos cómo era el comportamiento de este hombre con su mujer. Y recuerdo frases del tipo, pero si todas las mañanas le traía una rosa, si este hombre estaba enamorado de su mujer a pesar de que llevaban 60 años casados. Entonces, ¿dónde encontramos aquí la violencia de género? Pero bueno, jurídicamente es un caso de violencia de género. Como a lo largo de los años, en el marco de este proyecto que les he comentado, tantos que hemos autopsiado, nos hemos encontrado regularidades, a esta tipología en España la hemos denominado homicidios por compasión. ¿Homicidios de violencia de género? Sí. ¿Misma prevención? No. ¿Misma protección? No. Pero quizás sí, en el marco de ese diseño de políticas preventivas, sí nos ha servido para alertar a residencias o colegios aquí que se llaman de educación de personas mayores, de alertar que cada vez que haya un diagnóstico de enfermedad terminal, enfermedad degenerativa, quizás las señales de alerta tienen que significarse un poquito más. Hay que estar un poquito más a la alerta, porque todo el mundo sabemos, psicólogos, especialmente psicólogos, psicólogas, sabemos que la violencia de género y por extensión los homicidios de pareja son delitos multifactoriales que tienen que ser estudiados, analizados y enfrentarse desde un punto de vista multifactorial. Yo creo que, siempre lo digo, que hay mucha descarga en el mundo policial y en el mundo judicial, pero el peso más importante para mí son los agentes psicosociales a la hora de filtrar y a la hora de quizás
no reeducar, sí, pero sí tratar, ¿no? ¿Qué nos encontramos con los homicidas cuando los entrevistamos en los centros penitenciarios? Muchas ideas irracionales, muchas obsesiones, muchos comportamientos que desde el punto de vista de la psicología tienen que ser trabajados. Y a mí más de uno me han comentado, Jope, si yo hubiese pensado un poquito más, no me hubiese arruinado la vida, porque nos encontramos también con un porcentaje muy elevado de hombres que matan a las mujeres que no tienen antecedentes ni de violencia de género, y presentan un comportamiento, como llamamos en el marco de la investigación, normoadaptados. Y de hecho sale muchas veces en los medios, ¿no? en la publicidad, en la prensa, ¿no? Si era un hombre normal. Pero si tenía su trabajo y tenía sus hijos, si era un hombre, nosotros a nivel más científico los llamamos normoadaptados, que llega un momento que se juntan una serie de factores en su vida intempestivos y el hombre termina matando a la mujer. Con lo cual, el tercer módulo, pues hablamos de qué es lo que hacemos después de esta autopsia psicológica. Hacemos por dos tipos de informes. Informes internos, explicando estos interrogantes que les he comentado. Los hacemos los informes para la fiscalía, también explicando los factores fundamentales, y luego, en los casos que nos llaman a los juicios, hacemos un informe para los jueces y juezas que, como comentaba al principio, si eres doctor o doctora, siempre, aunque suene un poco frío, pero siempre le da esa visión más de rigurosidad y de cientificidad. Con lo cual, el tercer módulo yo tendré el gusto de prestarles a ustedes por los informes, por supuesto que anónimos y respetando en todo momento la protección de datos de los casos en los que yo he trabajado autopsiando psicológicamente. Y ya finalmente el último módulo, el cuarto, lo que pretendo es pues hacer algún caso práctico, también respetando, por supuesto, en todo momento los casos anónimos, la protección de datos, pero sí un caso práctico en el que trabajemos todos y todas para ver de qué más autopsia, a quién entrevistaríamos, el por qué, y sobre todo que seamos capaces de responder las preguntas fundamentales de investigación. ¿Por qué la mató? ¿Se podía prever? ¿Existen hipótesis alternativas a la violencia de género? ¿Desde qué punto de vista se podía hacer algo? Y bueno, y luego ya lo que rodea un poco el marco del enfoque criminológico, ¿no? El perfil criminológico. Yo muchas veces cuando leo artículos, ¿no? del perfil de la víctima, el perfil de victimario, siempre, como buena científica, me voy al apartado de metodología. Entonces, si la metodología son encuestas de victimización o se basa en inventarios, bueno, pues yo tengo mis dudas científicas, con todo el respeto del mundo. O sea, para mí una buena investigación es cuando puedes trabajar empíricamente con víctima, con victimario, con las dos partes, incluso con partes terceras, ¿no? Con familiares, allegados, amigos, que deben dotar de esa validez ecológica de tus datos. Y prácticamente son los 4 módulos principales de la maestría que les invito a todos y a todas a participar, no solamente para aprender un poco qué es lo que estamos haciendo en España con este fenómeno delictivo, lamentablemente de rabiosa actualidad, sino también pues para compartir. Yo siempre digo que aquí la máxima es compartir prácticas, en este caso, esa aplicación de la psicología o de los conocimientos en psicología que son tan importantes y tan complementarios en la investigación policial y judicial. Y con esto yo creo que me he ceñido al tiempo, Edgar. Yo tengo en mi reloj ya y 43, con lo cual ahora, por supuesto, como no puede ser de otra manera, quedo a su disposición para alguna pregunta e insisto que les invito a todos y a todas a apuntarse a la maestría, porque creo que va a ser muy interesante, ya no solamente por la autopsia psicológica, esta visión de autopsia psicológica, sino también por el perfilado indirecto, porque la verdad es que es una técnica que no solamente a nivel policial, cada día nos piden más formación desde ámbitos muy dispares, como puede ser procuraduría, como puede ser sector económico, jueces, fiscales, incluso hasta fisioterapeutas nos han pedido, porque a quién no le interesa saber cómo es la persona con la que estoy interactuando, para diseñar estrategias de aproximación y sacarle pues el mayor rendimiento posible. Muchísimas gracias a todos y a todas por escucharme, por atenderme un sábado aquí en España casi de verano. A su disposición y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Realmente, sí, muy importante la temática. Hay casos, como le escuchábamos, sobre estos delitos o estos homicidios de compasión que ciertamente, al menos en Latinoamérica,
es un porcentaje muy bajo, ¿no? Y de todas formas, para nosotros es muy importante, primero, informar que es un diplomado el que estamos realizando. Nos encantaría hacer una maestría porque la temática de autopsia psicológica es sumamente extensa, muy interesante y muy necesaria, ¿sí? Pero siendo este diplomado de 340 horas, pues consideramos que será un tiempo muy prudencial como tal. Me gustaría dar ya el tiempo para que las personas que nos han acompañado y las que no lo pudieran haber hecho porque están realizando alguna actividad familiar u otros, o están trabajando incluso, como a veces nos toca, pues no pudieran conectarse esta grabación que nos va a permitir subiéndola a nuestras páginas de YouTube o redes sociales, pues llegar o hacer llegar nuestra, nuestra invitación tanto al curso que vamos a realizar del modelo de autopsia psicológica, el que nos ha descrito las 4 clases, o del diplomado pues completo, en donde pues se habla no solamente de este modelo, sino de otros también, pero que hemos incluido por la importancia de tener un modelo eficaz, rápido, actualizado y entre otros temas. Entonces, vamos a ver si hay algunas preguntas. Una de ellas me la hicieron hace poco, pero vamos a dar prioridad a las que están en el chat. Nos dice, ¿cuál es la metodología que se utiliza para la autopsia psicológica? Bueno, yo voy a empezar porque justamente hay una pregunta previa de Carla que me pregunta sobre los perfiles de personal más representantes en casos de violencia de género. En este caso, yo me gustaría diferenciar que en España, a pesar de que muchas veces se tienden a utilizar como fenómenos, como sinónimos o como fenómenos intercambiables, la violencia de género y los homicidios de pareja son diferentes fenómenos delictivos que sí comparten ese denominador común de agresión y violencia a las mujeres, pero a nivel de perfiles de personalidad es diferente. Sí es cierto que en violencia de género, antes de matar, nos encontramos con ese perfil de hombres controladores, celosos, maltratadores, que es un poco lo que socialmente siempre se ha venido caracterizando a este tipo de personas. Pero en homicidios de pareja, y gracias a este estudio de la autopsia psicológica, nos encontramos con un perfil muy heterogéneo, nos hemos entrevistado y hemos autopsiado hombres más inteligentes, menos inteligentes, más extrovertidos, menos introvertidos, con diferencias, ¿no?, en todas las variables sociodemográficas, ¿no?, con hijos, sin hijos, independiente. Pero sí es verdad que hemos observado, que lo he comentado creo que a lo largo de la webinar, sí que hemos observado 2 rasgos de personalidad que concurren con bastante frecuencia, que es el neuroticismo y la introversión. Y lo he comentado, neuróticos, personas que tienen el neuroticismo, son personas que se comen mucho la cabeza, es esa activación, lo veremos en la segunda de las clases, esa activación de la rama simpática que a nivel de cognitivo lo definimos como las rumiaciones, y luego la proyección de estas rumiaciones en el comportamiento, que junto a la introversión, creo que lo he comentado antes, se convierten en lo que psicología llamamos siempre las bombas de relojería. Bombas de relojería, lo vemos también en otros perfiles criminales más de los niños adolescentes que van a los colegios y que matan a 15 personas. Cuando se ha hecho autopsias psicológicas para determinar la personalidad de estas personas, vemos que existe con elevada frecuencia el neuroticismo y la introversión. ¿Por qué? Porque la extroversión es un rasgo de personalidad que te permite expulsar lo que los psicólogos llamamos la ventilación. Qué importante es la ventilación emocional, expulsar problemas, no solamente porque te quedas un poco libre, sino porque al expulsarlo ante una persona siempre está tu pareja, tu persona, tu pareja, tu persona, tu vecina, alguien que tengas confianza que te puede dar un consejo. Pues vete a denunciarlo, pues vete al psicólogo, pues vamos a tomarnos una cerveza y te quedas un poco más vacío. Sin embargo, los introvertidos se lo comen y perdónenme ustedes la expresión, y contestando la pregunta, es un perfil que observamos con determinada frecuencia.
Luego, también quería comentar y pedir disculpas porque me he equivocado, he dicho todo el rato maestría y quería decir diplomado. Es verdad que los conceptos que tienen ustedes allí en Ecuador o en Latinoamérica en general son diferentes. He intentado adaptarme diciendo maestría, aquí son másters, pero esto es un diplomado, con lo cual me refiero, cuando lo vean, hagan un copiar y reemplazar, de donde he dicho maestría, quiero decir diplomado, ¿de acuerdo? Y luego, por contestar, ¿en qué casos utilizamos la autopsia psicológica? Yo voy a hablar a lo largo de este diplomado del fenómeno delictivo de los homicidios de pareja, porque es donde lo hemos utilizado durante aproximadamente 10-12 años. O sea, y les voy a comentar de dónde nació toda esta investigación. Yo cuando hice mi tesis doctoral, hace ya 15 años, había muchos casos de violencia, de homicidios de pareja, que no existía información. Y había muchos casos de homicidios de pareja que decías, que te hacían pensar, ¿pero por qué la ha matado? O sea, te salían estas preguntas, pero policialmente ya estaban esclarecidos. Como he comentado antes, policialmente ya estaban esclarecidos, sin embargo, te quedaban las dudas de decir, no hay denuncia, son maltratos invisibles, vamos a explorar, vamos a explicar el por qué. Entonces, nosotros hemos trabajado especialmente en homicidios de pareja para intentar, no esclarecer, para intentar explicar, y como he comentado a lo largo de esta webinar, diseñar políticas preventivas en función de la realidad. Pero para conocer la realidad hay que explorar la realidad. Y no me puedo basar en un expediente policial cumplimentado por agentes policiales que hacen un trabajo sobresaliente, pero no son psicólogos y no son criminólogos y no van a prestar atención a aspectos que son determinantes en comportamiento humano, porque no es su rol. Para eso existen los equipos de revisión de homicidios, para fijarse en esos aspectos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo hemos utilizado, pero lo hemos utilizado en más casos, desapariciones forzosas, desapariciones raras, de etiología un poco confusa. Siempre que cuando hay casos de etiología o de razones o de motivos confusos, desconocidos, es donde utilizamos la autopsia psicológica. Y contestando a otra de las preguntas, Rosa, la metodología la van a ver ustedes en el diplomado. Creo que ya lo he contado a lo largo del webinar, pero básicamente es un procedimiento muy básico y ahí radica su belleza, su riqueza, ¿no? La parsimonia, ¿no? Es recoger información de fuentes, de familiares, yo les llamo los FAI, familiares, allegados y amigos, por supuesto, siguiendo unos protocolos que los presentaré en el módulo 1, siguiendo unos protocolos, unos diccionarios de variables, con unas herramientas y también con unos protocolos de entrevista, tanto para presentarse como a la hora de recopilar información durante la entrevista, que lo que nos permiten es extraer mucha información y luego a través de equipos de analistas, vuelvo a comentar la misma frase, la cantidad sale de la calidad. La cantidad sale de la calidad. Traemos mucha información y luego hacemos un trabajo de escritorio a la hora de sintetizar o analizar toda esa información. La relación, por supuesto, en los casos, 1/3 de los hombres que matan a las mujeres en España y en el resto del mundo se suicidan. No hacemos esa autopsia psicológica como tal, lo hacemos en el marco de todo este proyecto, pero sí, contestando a la pregunta, al menos en Guardia Civil, sí hacemos autopsia psicológica en los agentes policiales que se suicidan. ¿Se tendría que hacer a todo el mundo que se suicida? Sí, se tendría que hacer, pero piensen ustedes en la de inversión de personas, de tiempo, de esfuerzos a la hora de explicar un suicidio. El suicidio ha crecido en España, como me imagino, y además me imagino también por las hipótesis que me imagino en el resto del mundo. Por ahí yo siempre detecto como una gestión deficiente de los recursos emocionales para afrontar desafíos que traen la realidad virtual, ¿no? Por así decirlo, la realidad digital. Entonces, por lo menos aquí en España, especialmente con población juvenil, ha crecido mucho el suicidio, pero para hacer una autopsia psicológica de un suicidio hay que entrevistarse con mucha gente, hay que desplazarse para entrevistarse con esa gente. ¿Quién paga? ¿Quién costea? ¿Quién financia? Yo puedo decir, contestando a la pregunta, que sí, en Guardia Civil hacemos autopsias psicológicas de cada guardia civil que se suicida. Es decir, vamos al lugar, nos entrevistamos con familiares, allegados y amigos, con los trabajadores, con los compañeros, con los superiores, con los inferiores. Analizamos el contexto
hacemos un análisis forense del contexto, porque se ha suicidado, se había pagado y tenía reservadas unas vacaciones. Y todo lo que hacemos luego es un análisis del comportamiento y lo plasmamos en un informe. Perfecto, estimado doctor. Una pregunta más, que era los casos emblemáticos que tal vez usted haya tenido. Bueno, emblemáticos donde nosotros hemos tenido problemas. A mí personalmente solo me ha pasado en una ocasión, que ha sido cuando normalmente la autopsia psicológica se alimenta de información de todas las familiares, allegados y amigos de víctima y de victimario, y siempre terminamos con la entrevista del victimario en el caso en el que no se haya suicidado en el centro penitenciario. Y a mí, no emblemático, pero sí limitante, ha sido que a mí solamente me ha pasado en una ocasión, cuando la persona no ha querido colaborar. Y nosotros utilizamos mucho los principios de influencia de Cialdini para ganarnos la confianza y sobre todo para que se vean que estos tipos de estudios van a beneficiar, porque ese victimario también en un porcentaje muy elevado tiene hijos, tiene hijas, tiene hermanas. Entonces el objetivo es prevenir a todo el mundo, a toda la sociedad. Entonces, bueno, como limitante, cuando no ha querido colaborar, que en mi caso de los 400, bueno, yo no autopsié los 400, pero sí autopsié un caso, o sea, un número bastante elevado de casos, y en una ocasión a mí me dijeron que no. Perfecto, doctora. Creo que hemos podido solventar gran cantidad de dudas, ¿sí?, sobre el tema del modelo y de algunos aspectos que habrán algunos colegas o personas interesadas que desconocían sobre el tema de autopsia psicológica, ¿no? Por supuesto, todo esto lo estaremos viendo tanto en su curso particular, están estas 4 clases, porque habrá gente que ya conoce de la autopsia psicológica, pero quieren conocer el modelo que usted nos presenta, y otros que desconocen totalmente de lo que es la autopsia psicológica en general y querrán el diplomado, pues para obtener toda la información, donde estará su módulo con estas 4 clases que ha repetido. Estamos muy contentos, la gente ha estado muy interesada, ha participado como tal, y hay muchas felicitaciones obviamente en el chat. Y pues dejamos el contacto justamente para que a través de Rigetti y Mental Corp y RIEPS podamos pues colaborarles para que puedan ingresar a estos cursos formativos. Seguiremos pues nuestra labor difundiendo la psicología jurídica y forense, las ciencias criminológicas, y agradecerle, doctora, por este espacio que nos ha permitido pues difundir muy brevemente esto, y que obviamente ya en el curso lo iremos viendo todo esto. Con esto creo que vamos cerrando y le agradecemos nuevamente su colaboración. Pues nada, don Edgar, muy amable, muchísimas gracias por invitarme y espero que nos veamos virtualmente a lo largo de este diplomado, y como no puede de otra manera, quedo a su disposición para cualquier duda, si no es ahora, en diferido o a corto o a medio plazo. Muchísimas gracias por invitarme y un placer siempre compartir conocimientos. Gracias a todos entonces, y con esto finalizamos este webinar gratuito, y nos estamos viendo también, pues, hacer la invitación para el tema del congreso que vamos a tener, donde le tendremos a usted como invitada, sí, estaremos hablando un poco sobre el tema penitenciario, y pues ahí nos estaremos viendo también adicional. Perfecto, don Edgar, muy amable, muchísimas gracias. Feliz sábado. Un feliz sábado a todos. Gracias, hasta luego.